Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ana María Ampuero. Estamos estudiando Apocalipsis, el final del capítulo 15, y de ahí vamos con el capítulo 16. Y gracias por acompañarnos y bienvenidos todos los que se han suscrito al canal en las últimas semanas. Les animo que después de lo que están hoy día viendo, si puede, retrocedan al inicio de esta serie, especialmente aquellos episodios que hablan de los principios o, digamos, el enfoque para interpretar Apocalipsis. Y voy a poner algunos de esas secciones en la descripción de este video. Así que bienvenidos, ya estamos cerca del final del libro. Hoy día empezamos lo que sería la cuarta ventana. Recuerdan que hemos hablado de que el libro está dividido en 5 ventanas al cielo. Y hoy vamos con la cuarta ventana, que esta cuarta ventana empieza desde el capítulo 15, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 10. ¿Ya? Entonces ustedes ven que es una extensión un poco grande y es una ventana que también nos permite mirar al cielo. Ya voy a leer esa parte, pero lo interesante aquí es que esta ventana habla de juicios de Dios, las copas de ira, que es la respuesta de parte de Dios a la resistencia, a la llegada, a la venida de su reino, del reino donde Jesucristo es el rey. Entonces, leamos juntos esta parte en la cual se abre esta ventana. Entonces, voy a empezar en el capítulo 15, versículo 5, que dice así: después de estas cosas, miré, dice Juan, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Entonces, cuando leemos esto de ira, son los juicios de Dios, no es que Dios está bravo, son las consecuencias o lo que llamamos los juicios, ¿no? De resistirse, de no haberse arrepentido, porque en la serie anterior que vimos, que era la de las trompetas, vimos toda la devastación, pero vemos que al final no se arrepiente. Entonces, esta es la consecuencia para los que no se arrepienten. Y estos 4 seres vivientes son los que hemos visto antes, y estos 4 seres vivientes representan la creación toda. Versículo 8. Y el templo de Dios, que se ve, ¿no? Que se ve por esta ventana. Y el templo de Dios se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Reflexionemos un poquito. Nadie podía entrar en el templo. Lo que vamos a mirar al final de Apocalipsis, en el capítulo 22, es que hemos ido viendo así de manera progresiva, digamos, ¿no? Estas visiones del templo. Pero al final, en el capítulo 22 de Apocalipsis, Dios mismo es el templo. Y el Cordero, Jesús, es su lumbrera. Y recuerdan ustedes que al final se habla de quiénes pueden entrar y quiénes no pueden entrar, y los que no pueden entrar son los que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero, en el libro del Cordero. Entonces, solo quiero vincular este versículo de 15:8 con lo que veremos al final. Estamos hablando de lo mismo.
el templo, la misma presencia gloriosa de Dios, sino que luego vamos a ver dónde está ese templo. Así que esperen a que lleguemos allá. Entonces, algo tiene que ocurrir antes de que ese templo esté abierto, digamos, y haya esa libre entrada de aquellos que pueden entrar. Entonces, antes de eso, lo que habla es de algo que ocurre en la historia humana, antes de la segunda venida de Cristo, y que tiene que ver con estos eventos, ¿sí? Que se describe como las copas de ira, ¿ya? Y que están en el capítulo 16, ¿sí? Algo más que les adelanto de esta ventana es que el capítulo 17 habla también de la condenación de la gran ramera y de el final, la caída de Babilonia. Babilonia finalmente es la gran ramera, es este imperio que se opone al reino de Dios y que pueden ser muchos imperios a lo largo de la historia. Y lo que nos dice es que su final es ser vencido, ¿ya? Entonces, Apocalipsis nos cuenta que al final de la historia todo sale bien. Por eso es un libro de esperanza, ¿ya? Entonces vamos a ir descifrando un poco esto de las 7 copas. En la pantalla les muestro otra vez cómo son estas 3 series de los juicios de Dios. Tuvimos 7 sellos, 7 trompetas y ahora 7 copas. Y lo que he planteado en este estudio es que las 7 son paralelas, no es que una ocurre realmente después de otra, son paralelas, están íntimamente ligadas, y lo interesante aquí es el final. Las 3 acaban igual, por eso es que muchos biblistas creemos que son paralelas, desde diferentes perspectivas, nos relatan la historia humana, entre la primera venida de Cristo y su segunda venida, y nos hablan de la consumación de la historia, de cómo todo termina, y al final, cada una de las series terminan con truenos, relámpagos, voces, terremotos y granizo. ¿Ya? Eso tienen en común las 3 series. Entonces vamos a ir de manera detenida mirando cada una de estas efectos o estos juicios de Dios que encontramos en las 7 copas, que es el capítulo 16. Empiezo a leer. No leeré todo, voy a leer ciertas partes. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ¿se dan cuenta? Son las consecuencias para aquellos que no siguen a Jesucristo. Ellos son los que reciben las consecuencias. Entonces, no estar en Jesús y siguiendo a Jesús eventualmente trae consecuencias dolorosas. Versículo 3. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Y así continúa. Entonces, lo que quiero mostrar, por un lado, es que estas plagas tienen paralelo con las plagas que sufrió Egipto y Faraón por resistirse a dejar salir al pueblo del Señor. Recordarán ustedes
Todas estas plagas las encontramos en Éxodo, capítulo 9, por ejemplo, capítulo 10, y así sucesivamente. Entonces tendrían ustedes que leer todo ese proceso de cada vez que Moisés iba donde Faraón y en fin, y luego cómo iban estas plagas. Entonces, ¿qué plagas hay? La primera que hemos visto en el 2 son úlceras malignas o llagas. La segunda es que el mar se convierte en sangre. El tercero es ríos de sangre. El cuarto es sol tan fuerte que es un sol que mata. No dice en el versículo 8 que quemó a los hombres con fuego. Ahora, no traten de ver tampoco que sea exacto, ¿no? Como lo de Egipto, pero el mensaje es ese, de que es algo similar, ¿sí? Después viene otra plaga que es total oscuridad, ¿sí? Ahora, noten en el versículo 9, retrocede un poquito en esta plaga, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor, dice en el 16:9, y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la consecuencia de no reconocer a Dios, creador de los cielos y la tierra, encarnado en Jesucristo. ¿Sí? Ese es el problema, ¿ya? Que trae estas consecuencias. Entonces, no es que Dios es mal, ¿no? Dios da la oportunidad. Envió a Jesús, ha dejado su palabra, ha enviado, digamos, a la iglesia. Recuerden, en el capítulo 11 está todo el detalle de que la misión de la iglesia es profetizar, anunciar, ¿ya? Entonces, ellos no se arrepintieron, sino que siguieron blasfemando contra Dios. La otra, eh, a ver, ¿qué más vemos aquí? Por ejemplo, la otra plaga es demonios que son como ranas, en el versículo 13, ¿ya? ¿No? Y dice que estos son demonios que hacen señales, ¿sí? Van a los reyes, o sea, siguen engañando al mundo, ¿no? Para oponerse a la batalla del gran día del Dios poderoso, todopoderoso. Entonces, siguen, ¿no? Oponiéndose a Dios. Y en el versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí Jesús anuncia su venida, su segunda venida, ya la culminación de la historia. Y en el versículo 16 dice que Jesús los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, ¿ya? Entonces convoca, ¿sí?, a los suyos en este lugar. Ahora, noten en el versículo 15 que hay una exhortación al pueblo de Dios a velar, a guardar sus ropas. ¿Qué significa esto? Que sus ropas sean blancas, lavadas, no contaminadas con todo este imperio corrupto, etcétera, etcétera, y todo lo que traen la bestia número 1, la bestia número 2 y el dragón, ¿no? Para que no ande desnudo, ¿sí? Y esto lo vinculamos también a Apocalipsis 3:3. El Señor dice, compren de mí ropa, ¿no? Para vestirse, colirio, o sea, el Señor dice, yo soy el que les provee, el que les da, es decir, es otra vez, ¿no? ¿A quién sigues en medio de todas estas presiones, estos desastres? ¿A quién sigues? ¿Sigues a Jesús o alguna otra cosa? ¿Ya? Entonces Jesús dice, yo vengo.
vela, estate alerta, pendiente y guarda tus ropas. Es decir, vive en santidad, fiel al Señor. Y que los reúne en este lugar para la batalla. Ahora, queridos, la batalla nunca se pelea. Lo vamos a mirar más luego en el capítulo 19. Pero dice aquí en el versículo 17, el séptimo ángel, miren otra vez, en todas estas series, antes de llegar al séptimo, hay un anuncio especial que tiene que ver con el pueblo del Señor. Si quieren, retrocedan otra vez, vean lo que ocurre antes de del séptimo sello, antes de la séptima trompeta, y ahora antes de la séptima copa, y hay una referencia al pueblo de Dios, ¿no? Y en las anteriores veíamos que eran estos 144,000 vestidos con ropas blancas. Y aquí les dice que guarden sus ropas, ¿ya? Entonces, lo que quiero es que vean los paralelos, ¿sí? Apocalipsis es una obra maestra de nuestro Dios, perfectamente coherente, ¿ya? Entonces, este séptimo ángel, y ya es la culminación de la historia, ya estamos cerca del final, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. La culminación, ya, finish. Van a notar algo muy interesante. En todas estas series y los juicios, una cosa es lo que pasa en el cielo, donde está Dios, su trono, y desde donde Dios habla y envía, etc. Y los habitantes de la tierra. Hay una separación, hay una dicotomía entre cielos y tierra. Y al final de la historia, en cielos nuevos y tierras nuevas, se unen cielos y tierra. Luego lo van a mirar, ¿ya? Pero es muy importante, tiene un gran significado teológico. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto. Un terremoto tan grande, dice aquí en el 18, cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, uno después dice, ¿qué ciudad? Luego vamos a mirar que habla es de Babilonia, la ramera, en fin, ¿no? Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. O sea, estamos hablando de la culminación de la historia, ¿ya? Para que Babilonia o este imperio, Roma o los imperios de turno, reciban este juicio final de Dios, ¿ya? Porque ya es el fin de esta ciudad, imperio, reinos, en fin, que se oponen a Dios. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios, es decir, todavía no se arrepintieron, por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Ya? Entonces, con eso terminan los juicios de Dios y la culminación de la historia. Entonces uno diría, bueno, ya aquí se acaban. Pero luego hay 2 capítulos más que hablan en detalle del fin de Babilonia, de la gran ramera, del imperio que se opone al reino de Dios, ¿ya? Entonces, en Apocalipsis es así, como una espiral, ¿no? Uno parece que termina y ¡tuing! Otra vez regresa a alguna otra parte, en fin, porque son visiones que recibió Juan. Entonces, no es exactamente, como hemos dicho antes, lo que ocurre después.
es la siguiente visión que tiene Juan, y es una visión de la historia de la humanidad. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto hoy? Primeramente, nosotros vivimos en medio de una grandes injusticias, vemos los poderes, vemos quienes se arrogan el rol de ser casi como dioses en naciones o en instituciones o aún ideologías que parece que son las que dominan, ¿no? Apocalipsis nos muestra que las cosas no son como parecen, nos muestra los poderes que están detrás de esas poderes que están detrás de los poderes visibles, ¿no? Nos muestra el dragón que está detrás. Nos muestra que realmente es un asunto de choque de reinos entre el reino de Dios y Jesús, que está viniendo, porque está viniendo desde hace 2000 años, y los reinos donde Satanás ha gobernado, el dragón, ¿no? En fin, diferentes maneras, la bestia, etcétera, ¿no? Entonces, encontramos eso y que el pueblo del Señor está en medio de eso, está en medio de esa realidad. Y ese choque causa sufrimiento al pueblo de Dios. Y el pueblo del Señor necesita regresar a la palabra de Dios para saber realmente qué está ocurriendo. Y también para encontrar su lugar en la historia. Y nuestro lugar es ese rol profético de anunciar al Señor, de seguirlo a Jesucristo, cueste lo que cueste. Y aún discernir que a veces son poderes políticos, a veces son poderes religiosos, se disfraza de tantas maneras, y esos poderes que se oponen al reino de Dios hacen milagros también. Entonces es fácil confundirse. Por eso es tan importante volver a este libro que usa tanto lenguaje simbólico, visual, para ayudarnos a abrir nuestro corazón y nuestra mente para poder discernir los tiempos y no dejarnos engañar, no cambiar al Señor por otra cosa, que es realmente temporal, disfrazada y temporal, y volver a leer aún esos mensajes a las 7 iglesias, donde el Señor nos dice una y otra vez: al que venciere, le daré esto. Y que finalmente es su propia presencia, y es la entrada en el templo, en la ciudad celestial, que es Él mismo, porque es todo, que llena todo, el Señor llena todo. Entonces yo hoy día quiero invitarte a que en medio de las circunstancias que vivimos, la pandemia en este caso, y tantas noticias, y tantos cambios alrededor nuestro, que descubramos que no hay nada nuevo bajo el sol. Se disfraza de muchas maneras. Entonces, que volvamos a mirar a Jesucristo, que soportemos el sufrimiento con valentía y que no neguemos al Señor, que regresemos siempre al camino y volvamos a Jesús, al Señor, que está sentado en el trono. Dios te bendiga. Hay buenas noticias. La historia termina bien. Nos vemos la próxima semana. Si te ha gustado esto, pues comparte con tus amigos y hagan preguntas, comenten. Me gustaría mucho responder e investigar también con ustedes. Yo no tengo todas las respuestas. Hasta luego.